muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en este domingo 10 de diciembre del 2023. Hoy tendremos más adelante, ya saben, Marta Lamas, Mauricio Merino, Mauricio Michelán. Vamos a platicar de la prueba PISA y lo que dice sobre el tema de la educación en el mundo y en nuestro país. Pero arrancamos con nuestra mesa de 11 con la doctora Claudia Aguilar. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Bienvenida Mario, nuevamente. Muchas gracias. Buenos días. Javier, ¿cómo estás? Buenos Javier días Tejado. Y quiero saludar a Livia Vargas, que siempre ve este programa. Pues les mandamos muchos saludos. Gracias por formar parte de la comunidad de la Agenda Pública. Claudio Flores, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Ahora sí, mesa completita aquí en la Agenda Pública. En 3D todos, muy bien. Eso me da mucho gusto. Y bueno, varios temas que analizar, Claudia. Si te parece, empezamos con el asunto de lo que pasa con el Senado, ¿no? Lo que está pasando en varios de los nombramientos que pasan por la cancha del Senado, donde se están resolviendo desde temas de corte, temas de la corte, temas del INAI, y temas del Tribunal Electoral, que pasan por el Poder Judicial también, en donde traemos una crisis brutal. A ver, cuéntanos, ¿qué está pasando con el Tribunal? Una crisis brutal en el Tribunal Electoral. Sí. Digo, la última o la más reciente. La más reciente, no, sí. Esperemos no la última, pero creo que empiezo con esto, ¿no? ¿Qué está pasando en el Senado? La omisión del Senado en todos los nombramientos me parece que es una constante en estos casos. Evidentemente, la crisis del Tribunal Electoral tiene su propia raíz al interior con los grupos que se han formado al interior del tribunal, pero lo vinculo con la falta de nombramientos porque, digamos, la Corte cumplió con su proceso de integrar 2 ternas, una de 3 mujeres, una de 3 hombres, para que hubiera 7 integrantes. Las 2 vacantes que dejaron el magistrado Vargas y el magistrado Indalfer Infante, ¿no? José Luis Vargas e Indalfer Infante al salir. Y pues tendrían que estar nombrados desde el 31 de octubre, ¿no? Desde el 31 de octubre. Exacto, llevamos todo noviembre y diciembre todo con noviembre 2 y lo que va a vacantes. diciembre con 2 vacantes en el tribunal. Eso hace que las fuerzas al interior del propio tribunal pues cambien, ¿no? Los equilibrios, porque de estos 5 ahora hay una mayoría integrada por Felipe de la Mata, por Mónica Soto, en contra, digamos, de el presidente Reyes y Reyes Rodríguez y de la magistrada Janine Otalora. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? La verdad es que al interior yo creo que hay mucho que se dice desde el exterior sobre lo que está pasando al interior. Claramente los reclamos son que no hay un tema, digamos, de credibilidad y gobernabilidad. Y pues la gota que derramó el vaso fue lo que pasó el viernes pasado, donde pues el magistrado Reyes no regresó a la sesión y que pues la magistrada Soto, pues la verdad es que puso en altavoz una llamada que tenía en particular y dijo, pues no voy a regresar en ese momento, cuando lo que le estaban pidiendo era la renuncia. Ha habido muchos reclamos en el sentido que no hay ningún fundamento jurídico para pedirle la renuncia a un presidente en funciones. Ojalá que él termine su encargo, porque la verdad es que en lo que va de esta integración del Tribunal Electoral, ningún presidente ha terminado. Me parece que le faltan todavía 2 años para que él terminara su encargo como presidente. Pero lo que más me parece grave de esta crisis en específico es que al final ya empezó el proceso electoral del 24 y es quien va a calificar nada más y nada menos. A eso voy, Javier, para los hispanoparlantes, para los que no somos expertos en temas electorales como ustedes. ¿Cuál es la importancia del Tribunal Electoral y por qué a la gente que no está viendo que, por ejemplo, el INE, todos entendemos lo que hace el INE, pero el tribunal es como mucho más distante, digamos, de la gente común? El TRIFE es, digamos, el árbitro electoral en última instancia, de todo lo que hacen los partidos políticos, de todo lo que hace el INE, incluso de lo que hacemos o no hacemos la radio y la televisión. Es el último árbitro. Tenían 7 magistrados, ahora tienen 5. Con esa merma de 2 magistrados que el Senado no ha nombrado, pues obviamente la carga de trabajo de 7 es mayor para esos 5 y los temas se van retrasando cuando deben ser muy expeditos. Si ahora además hay una pugna interna y no solamente están peleando quién es el presidente, sino además se vienen posponiendo sesiones para ver cuándo se juntan a sesionar, pues digamos, retrasará aún más el tema. Yo creo que yo conozco a los 5, se me hace que son excelentes abogados, excelentes personas. Hay cosas que no comparto, como haber hecho pública una llamada de alguien que no estaba presente ahí y querido su anuencia para hacer pública una llamada. Creo que eso es terrible lo que se hizo ahí, lo que demuestra el encono que hay al interior. Yo espero, y la pérdida de confianza que esas cosas. Yo espero que este fin de semana ellos pues platiquen en un tono más informal y logren, digamos, ¿quién tendría que sentarlos a esta plática? Espero que nadie. Espero que ellos mismos. Sí. Sería gravísimo que interviniera desde la Suprema Corte hasta los partidos políticos, hasta el presidente del Senado. Sería gravísimo. Que nadie meta mano. Que los dejen ellos solos arreglar sus diferencias
como gente decente. Eso sería lo idóneo. Si tienen agravios, pues obviamente que se corrijan. Si quieren tener una votación de nuevo presidente, que se vote, pero que no haya ni sesiones privadas, ni llamadas de ahí exhibidas. Yo creo que sí se requieren cuidar mucho las formas, porque ese tribunal tiene que ser muy fuerte no en ser nada más tribunal, sino en parecerlo. Porque sí tenemos de una corriente donde muchos partidos se brincan constantemente la ley, no va a ser la excepción este proceso electoral, es alguien que los ponga en orden. De acuerdo. Claudio. Pues sí, me parece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está recibiendo el trato presidencial, digamos, con instituciones, órganos que tienen funciones de limitar, balancear, ecualizar, digamos, el poder desde el Poder Ejecutivo. Y me parece que esto, pues allá hay un largo historial de casos en esta gestión de López Obrador, de diferencias, por decirlo menos, o de plano francos ataques. Ahí está el INE, el INAI, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral, etcétera. ¿Cuáles son los mecanismos de ataque? Tres grandes ejes de ataque. Primero, la denostación pública desde la tribuna López Obradorista, desde la mañanera, digamos, pues corruptos, prianistas, mafia en el poder, conservadores, enemigos de la transformación, por citar algunos, ¿no? O sea, se les da, digamos, discurso con generosidad a estas instituciones. Segundo, presiones presupuestales, ¿no? Asfixiar a la institución, recortes presupuestales, cuestionamientos, etcétera, etcétera. Y el tercero es toda la intervención en nombramientos y vida interna, que creo que es el que le ha funcionado mejor al Poder Ejecutivo para poder poner bajo control estas instituciones. De personas afines. Ejemplos, nombro afines, ¿no? Dos, no nombro para postrar a la institución y no la dejo que opere. Tres, reinvento o reviento por presión a figuras, por ejemplo, el caso de Medina Mora es un ejemplazo, ¿no? Presión, y entonces yo nombro a quien tiene que sustituirlo. Convencer a figuras para que se sumen al López Obradorismo, el caso de Saldívar es un ejemplazo, ¿no? Una carrera judicial entregada al regazo del López Obradorismo. Cooptar órganos de control, también eso pasa, ¿no? Ahí está el caso del órgano interno de control del INE, que pues, se le dio de plano al grupo Texcoco para que desde ahí estuvieran haciendo, digamos, presión hacia el Instituto Nacional Electoral, hasta que nombraron a alguien más afín, o digamos, que deja ser más como Guadalupe Tadei en la cabeza del INE. Y finalmente, obstaculizar la renovación de figuras, nombramientos, descomponer la vida interna en estos órganos, pues es una medicina, es una estrategia que la vemos además sistemáticamente repetida. Qué bueno que pones ese tema, Claudio, porque, Claudia, uno de los temas es el INAI. Y hay veces que es más nota lo que pasa que lo que no pasa, ¿no? Normalmente cuando se nombra a alguien todo el mundo lo comenta, pero cuando no se nombra pasa un poquito debajo del radar, pero es una estrategia para desmantelar una institución y el caso del INAI, otra vez, a pesar del mandato de la Corte que les dice ustedes tienen que nombrar, ellos dicen, no, nosotros ya votamos y como no alcanzaron los votos, pues ya tenemos que volver a iniciar el proceso. Sí, claro. ¿Qué está pasando con el Senado y ese tema? Y otro conjunto de nombramientos que me platicabas ahorita antes de entrar al aire, de la propia estructura administrativa o del propio Poder Judicial que están pendientes, ¿no? Sí, no, a ver, es que creo que hay más de un centenar de nombramientos pendientes por parte del Senado. Entonces, eso coincido justamente con lo que decían ambos, tanto Claudio como Javier. El Senado está en omisión en estos nombramientos. ¿Qué pasa con el INAI? Que estuvo primero en una omisión de un nombramiento, ¿no? Pero el problema se acrecentó cuando salieron los últimos dos comisionados en abril pasado, ¿no? En abril de este año, y entonces por reglamento el INAI no hay mayoría. Claro. Porque evidentemente necesita por lo menos 5 de los integrantes para poder sesionar. No todos los asuntos llegan a ser, pero todos los recursos, etcétera, se conocen en el Pleno. ¿Qué fue lo que pasó? Que este asunto se judicializó. Entonces, como tú bien dices, normalmente los nombramientos, pues si estamos discutiendo cuáles son los perfiles, todo el mundo sabe de ellos. Cuando no pasa nada, no nos enteramos. Como el asunto se judicializó en 2 vías, por un lado hubo amparos que se promovieron con interés legítimo, etcétera, y se fueron ganando para que se hicieran ciertos nombramientos. Por el otro lado, vino una controversia constitucional. En cumplimiento en esta orden, digamos, de una suspensión en controversia constitucional, que establece 2 cosas muy fáciles. Por un lado, resolver la crisis del INAI, y hay una autorización de la Corte que les dice, ok, mientras el Senado no cumpla, pueden sesionar con 4, que eso fue, la verdad, pues una buena medida para zanjar esta controversia. Pero el segundo mandato, que es el que
trataron, o por lo menos nos hicieron creer que iban a destrabar el miércoles pasado y que no fue así, por lo que señalas, era que iban a hacer estos dos nombramientos, que iban a lograr estos consensos y que iban a transitar de aquí hasta el 13 que termine el periodo en los dos nombramientos. 2 comisionados para el INAI, de 3 que faltan, y uno, la de la Corte, ¿no? ¿Qué pasó? Que la verdad votaron y pues nos dieron nada más como que taparon el sol con un dedo y no lo aprobaron. Entonces el INAI sigue en esa controversia y seguimos con las descalificaciones. El gran problema es que otra vez la confrontación entre el Poder Judicial y los otros poderes pues escala, ¿no? Y en ese marco, Javier, viene la votación de la Corte, donde a la renuncia del ministro Arturo Saldívar tienen que nombrar. El presidente mandó una primera terna. La terna, como ustedes saben, no tuvo los votos suficientes, que es mayoría calificada, es decir, que no le alcanza con los votos de Morena y sus aliados, sino que necesita la oposición. La oposición no encontró en la terna ninguna opción. Entra una nueva propuesta y eso se tendrá que resolver. Ese sí, yo creo que sí se va a nombrar, porque aparte la ley contempla que si el Senado no nombra, el presidente puede designar de manera directa. Mira, todos los nombramientos que no se han dado del Senado requieren mayoría calificada, 2/3 partes. Y son falta, digamos, de ganas de negociar, de llegar a acuerdos o de ceder algo de Morena con la oposición para juntar 2/3 partes. Entonces es un fracaso de la negociación política. Ahora, con el tema de MC rompiendo el pacto con PRI, PAN, y ahora se junta este bloque llamado Fosforena. Fosforena. Yo creo que... Subiéndole el nivel aquí, yo creo que algunos números ya podrán salir. Pero también creo que aquí, mi primo y partido es que el Senado no ha caído en desacato de la Corte, porque hacen el intento, se votan, no se llegan, ya cumplieron el acto, es un poder independiente. Ahora, si la Corte quisiera verdaderamente que se nombraran, pues así como permitió que sesionaran en lugar de 5-4, pues le puede mandar un ultimátum hoy aquí en resolución definitiva, si no voy a arrestar yo al presidente de la mesa directiva por desacato. Entonces, pero no han llegado a esos extremos. Entonces, yo lo que creo es que la Corte hace un juego, el Senado hace su juego, y ya se van dando largas, que lo mismo pasó con los amparos del INE por sus recursos. Cuando la Corte resolvía, ya había acabado el año fiscal y no le pueden regresar nada. O sea, también la Corte como juega que hace, pero no hace. Entonces, todo el mundo está aquí en un juego político y es el que no podemos perder. Pues sí, de acuerdo. A ver, Claudia. Y yo creo que aquí hay que decirlo con todas sus letras, pues todo esto tiene que ver con el proceso electoral del 2024 y con el proyecto político de retener el poder para poder continuar la transformación. Y se ve que el presidente y su grupo político pues no va a escatimar ningún esfuerzo en lograr eso, y lo estamos viendo justo en este conjunto de cosas. El ejemplo del nombramiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay que decirlo, yo creo que esa es una victoria del presidente. Es decir, el presidente ya ganó. El presidente va a elegir a la persona que va a subirse ahí a sustituir a su ministro Saldívar ahora por una nueva ministra, ¿no? Básicamente. Cambia o no el correlato de fuerzas. No necesariamente en número de votos, pero sí en lo simbólico. Es decir, ahí está, quito uno, pongo otro. No, y sí una cosa, porque Saldívar votaba a algunos del Ejecutivo y a algunos otros no. Y la que sigue seguro va a ser todos del Ejecutivo. 100%. Digamos, otra Loreto Ortiz. Claro. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿No? Perdón, sí, otra Yasmín Esquivel, para decirlo correctamente. Vamos a ver qué pasa en la semana, Claudio, gracias. Gracias, un gran domingo. Además, ya estamos en diciembre, ya están sonando los villancicos romeritos. Y vámonos pronto a las fiestas navideñas. Eso, ya te veo con actitud. Sí, ya. Gracias, Javier. Gracias, buenos días. Gracias, Claudia. Gracias. Siempre un gusto tenerte por acá. Gracias. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué pasó con las pruebas de educación? Va a haber el tiradero que hay después de la pandemia en el mundo y en México. Lo vamos a platicar regresando del corte. Y como le contábamos desde el arranque del programa, uno de los temas que traemos hoy es lo que pasa con la educación, y está con nosotros el doctor Luis Medina Gual. Él es coordinador del doctorado interinstitucional en la Universidad Iberoamericana. Luis, qué gusto que estés acá. Muchas gracias por la invitación, Mario. Gracias a ti. A ver, esta semana fue noticia en el mundo, no solo en México, la prueba PISA. Y lo que te quería preguntar primero es, ¿qué es la prueba PISA? ¿Por qué es importante y qué es lo que mide? Pues la prueba PISA es una prueba que se generó desde el 2000 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por sus siglas significa el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes. Y pues esta organización justo lo que hizo fue generar esta prueba
a todos los estudiantes de 15 años en países de la OCDE, pero también externos que quieran entrar. ¿Siempre mide de la misma edad? Exacto, siempre son 15 años para no tener problema de los diferentes grados. Okay. Y lo que mide, pues básicamente son 3 cosas: matemáticas, lectura y ciencias. Y además un cuestionario de contexto que nos da datos interesantes, pero al final lo interesante es que nos permite dar una base de lo básico indispensable que un estudiante del siglo XXI debería conocer para poder moverse en un mercado laboral. Y es la misma prueba que se hace en Francia, en Estados Unidos, en México. ¿Miden lo mismo? Exactamente, miden lo mismo. Yo creo que una cosa curiosa que mucha gente, digamos, desconoce es que son pruebas que se llaman matriciales, es decir, ningún estudiante necesariamente tiene o contesta las mismas preguntas, porque no se busca hacer inferencias sobre los sujetos o sobre las escuelas. No tenemos un puntaje de la escuela Benito Juárez, tenemos un puntaje a nivel país. No a estados. Incluso. No, bueno, se pueden hacer sobremuestreos para tener información de cada uno de los estados. Pero en principio nada más te da datos por país. Es correcto, en principio nada más datos por país. A ver, entonces, matemáticas, lectura y ciencia. Y ciencia de quien está que en tercero de secundaria, más o menos. Tercero de secundaria, primer grado de media superior, por ahí. Ok. ¿Qué dice esta prueba? ¿Qué resultados da? Porque yo he estado leyendo a lo largo de esta semana que hay quien dice, con los datos que se arrojan, que retrocedimos 20 años. ¿Por qué dicen que retrocedimos 20 años? Mira, lo que sucede es que si comparamos los puntajes que obtuvo México en esta ocasión, pues resulta que México ha ido incrementando, digamos, en el puntaje desde el 2000, 2003, ¿no? Okay. Y los puntajes ahorita que tenemos, pues son básicamente de 395 puntos en matemáticas, 415 en lectura, 410 en ciencias, que son equivalentes a lo que teníamos en puntajes de 2003. Okay. Es decir, todo esto que habíamos subido, pues ahorita hemos bajado. Digo, no hay que extrañarnos, todos los países, en particular en esta aplicación, dado el tema de la pandemia, obviamente cayeron en sus puntajes. Han pasado cosas muy interesantes, como por ejemplo, se pensaba que los países que menos iban a tener las escuelas cerradas por menos semanas iban a tener menor puntaje, y los que más, pero parece ser que no hubo eso. Ok. A ver, ¿qué pasó, digamos? Porque es muy importante el contexto de lo que estás diciendo. Estos jóvenes a los que le hicieron la prueba pasaron prácticamente su secundaria en pandemia, ¿no? O sea, del 21 para acá, más o menos. Es correcto, justo. El tema de la pandemia, sin duda, yo creo que es un elemento nodal para poner en perspectiva lo que sucedió en los aprendizajes de estos estudiantes evaluados. Digo, hay que mencionar que también no es que se evalúe nada más segundo, tercero, sino que son habilidades genéricas que se busca de un ciudadano del siglo XXI. Pero aquí lo interesante justo es que todos los países de manera general mostraron caídas. México en particular en 2 áreas fue una de las caídas, digamos, como más abruptas de todas las que se tenía. A pesar de que nosotros ya estábamos en los puntajes más bajos, caímos bastante. O sea, ¿qué? Específicamente en matemáticas, al día de hoy, 2 de cada 3 estudiantes no tienen los conocimientos básicos indispensables. Y en el caso específico de lectura, 1 de cada 2, e igual en ciencias, 1 de cada 2. Lo cual sí nos habla de pues un gran trecho que tenemos que recorrer para lograr este básico indispensable. Cuando hablamos, por ejemplo, de lectura, ¿qué es lo que miden? Lectura es básicamente, ellos tienen una cosa que se llama una taxonomía. Entonces, en la taxonomía nos dice, el alumno es capaz de extraer, por ejemplo, información básica de un texto, leo un texto y digo... Y luego me haces preguntas sobre lo que leí para ver si entendí. Eso, comprensión también, la idea general de un texto, ¿no? Sabemos de qué se trata un texto. ¿Es un texto científico? ¿Es un texto más bien divulgativo? Y también otras cuestiones que son de extrapolación, hacer inferencias sobre la forma, sobre el contenido. Y de eso solo 1 de cada 2 lo pasó, digamos. Es correcto. Entonces, al día de hoy, si tenemos a un estudiante de media superior de México, 1 de cada 2, simplemente un texto que vemos en la calle, ¿no? 1 de cada 2 sería capaz de extraer de manera correcta, de comprender y de extrapolar información acerca del texto que está leyendo. ¿Cómo estamos comparados con otros países en ese tipo de capacidades? Mira, comparados con otros países, hay que mencionar que ahorita quien era el puntero tradicional, Finlandia, pues en realidad ahorita vemos que hay muchos países de Asia que son los que están ahorita punteando, países que tienen condiciones muy especiales, ¿no? Por ejemplo, Singapur, que es un país muy chico, que tiene mucho control y demás, es el que salió mejor puntado. También tenemos el caso ahí en particular de Estonia y de Japón, por ejemplo, pero también de algunos pequeños, pues, micronaciones, porque no es como tal toda China, Hong Kong, por ejemplo, que
que fue evaluado siempre sale altísimo, ¿no? Y en el caso de Latinoamérica tenemos el caso de Chile, que si bien igual se encuentra abajo, pero tiene puntajes, digamos... Por arriba de exactamente, México. por arriba de la región. ¿Qué tendría que hacer un gobierno, en este caso el gobierno mexicano, que por cierto desacreditó el presidente López Obrador la medición? Me decías que curioso porque está dentro de los propios documentos oficiales la prueba. Sí, yo creo que el primer punto que tendrían que considerar es no desconocer esta evaluación, ¿no? Todas las evaluaciones sirven para algo. De hecho, en México, en el Mejoredu, tenemos ya evaluaciones diagnósticas que evalúan las mismas áreas, a pesar de que en la nueva escuela mexicana tenemos campos formativas. Ellos se fueron por evaluar las mismas áreas. Y esta prueba en particular está dentro del programa sectorial de educación como el indicador que nos permite saber cómo van las y los... O sea, el propio gobierno mexicano reconoce en el documento de este gobierno que ese era un indicador para ver si íbamos bien o mal. Desde luego, y hay que verlo como tal, como un indicador. Cuando uno va a hacer un estudio de nuestra salud, pues tenemos muchos indicadores y dependiendo de eso vamos profundizando. Sí, y yo no puedo decir, es que ese estándar, cómo se mide la presión arterial, y como desacredito esa medición ya no la tomo en cuenta. Pues si dice que trae la presión baja o alta, algo tendrías que hacer al respecto. Y mira, decirte también algo que puede ser un poco controvertido, pero al final medir de manera diferenciada también por estrato socioeconómico, por contexto, es injusto para las personas. O sea, justo necesitamos ese parámetro, ¿no? Y sobre de eso, pues tener ese tipo de conocimiento, ese tipo de inferencias para poder tomar cartas en el asunto. ¿Qué te gustaría, Luis, que después de la prueba hubiera o tendría que hacer el gobierno mexicano? Mira, yo creo que lo primero es ver, porque a pesar de que se ha descalificado la prueba, me parece que muchos de los aprendizajes, de las progresiones que se plantean en la nueva escuela mexicana, también se encuentran dentro del programa oficial. Entonces, sin duda, yo creo que lo primero sería hacer un match de todos esos aprendizajes esperados y cómo se relacionan con las progresiones. Y a partir de eso, yo creo que también aquí con los datos y el buen trabajo que ha hecho Mejoredu de estas pruebas diagnósticas, poder hacer acciones compensatorias. Me parece que esta tendencia de darle a todos lo mismo, ¿no? Generalizar no es, digamos, ni posible ni deseable, sino que más bien a los sectores que necesitan más apoyo son aquellos a los que les tendríamos que dar mayores acciones compensatorias. ¿Y te está diciendo dónde hay que reforzar? Exactamente, ¿no? Es bastante claro porque por progresiones de aprendizaje, por aprendizajes esperados, podemos saber específicamente cuáles son los aprendizajes esperados donde nuestras y nuestros estudiantes tienen áreas de oportunidad. Pues sí, y si no lo atendemos van a seguir su formación con estas carencias, ¿no? Bueno, pues Luis, muchas gracias. Ojalá podamos seguir platicando estos temas. Desde luego, Mario. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues ahí está la información de lo que pasó con esta prueba que tiene que ver con lo que pasa con los niños, las niñas, los adolescentes en nuestras escuelas. Vamos a una pausa, regresamos con Marta Lamas, Mauricio Merino. Más adelante, Mauricio Meshulama aquí en la Agenda Pública. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y saludo a mi querido Mauricio Merino, como todos los domingos. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, Mario. Aquí estrenando escenografía. Oye, me encanta, eres viajero, nuestro colaborador viajero. Marta, ¿cómo te va? Muy buen día. Bien, buen día. Buen día. Oye, Marta, arrancamos contigo con este tema que le hemos estado dando seguimiento, que has estado empujando en la mesa, el tema de los cuidados. Platícanos. Sí, fíjate que los países escandinavos son los que empezaron desde principios de los años 70 a dar las licencias de padres, ¿no? Okay. Cada vez más amplias y bueno, Islandia llegó así como al tope y hablaré en otro momento de Islandia. Hoy quería hablar un poco acordándome de la preocupación de Mauricio sobre el tema de la política industrial. La política de las empresas, ¿no? De repente los suecos, hay una investigación muy buena en donde ven que, bueno, que todas las empresas consideran demasiado largas las licencias paternas porque les desequilibran su flujo de trabajo y porque le causan problemas a los otros trabajadores cuando un trabajador falta. Y entonces decidieron hacer una investigación súper interesante que fue elegir a las 250 compañías que cotizan en bolsa y que emplean más de 100 empleados y hacer un cuestionario dirigido al director de personal. Y este cuestionario tenía, digamos, cuatro secciones. Una tenía que ver con cuál era la política formal de la empresa. La segunda es cuáles eran los programas formales que había para los padres. La tercera era cuál era el apoyo informal
y la cuarta era cómo se daba la flexibilidad de manera informal, ¿no? Entonces, les voy a leer rápidamente porque las preguntas son muy interesantes. Las contestaron solo 200 de las 250 empresas, ¿no? Entonces, políticas formales les preguntaban, ¿qué tan importante es, mucho, regular o no tan importante para la compañía ayudar a combinar los papeles familiares y laborales? Luego, segunda, si el director de personal había recibido entrenamiento para ayudar a los varones a combinar trabajo y familia. La pregunta 3 era si la compañía mantenía un registro que mostrara cuántos varones tomaban las licencias. Y cuarto, si la compañía había hecho una decisión racional para ayudar a los hombres a combinar trabajo y familia. Ese fue el primer campo de política formal. Luego, los programas formales, también 4 preguntas que eran la medida en que todos los empleados de cuello blanco y obreros tenían acceso a la flexibilidad de tiempo. La segunda, si había un grupo especial o una persona determinada que estuviera a cargo de alentar a los varones a tomar las licencias parentales y los permisos. Tercer pregunta, si se había establecido un programa de incentivos para alentar a los padres a usar estas licencias y permisos. Y la cuarta era si la compañía ofrecía programas dirigidos a los padres que trabajan, como seminarios o incentivos especiales. Luego viene la parte de lo informal, y en apoyo informal les preguntaban a los directores de personal qué tan positiva o negativa era la reacción típica de los gerentes cuando un empleado o un obrero solicitaba la licencia de personal. Segunda pregunta, ¿cuál era la reacción de los compañeros de trabajo, ¿no?, cuando tenían a alguien que solicitaba la licencia parental? La tercera era hasta qué punto vendrían problemas en términos del funcionamiento si más hombres solicitaban las licencias. Y la cuarta era si algún hombre de nivel gerencial superior había tomado permisos parentales, porque esa es una tendencia que hay de que los toma, digamos, los trabajadores de base, pero no los más grandes arriba, directivos. ¿no? Claro. Menos. Y luego el último campo, que es el de la flexibilidad informal, es qué tan fácil o difícil es para empleados de cuello blanco y obreros quedarse en casa cuidando a sus hijos. Luego, qué tan fácil o difícil es evitar que los manden de viaje o a comisiones lejos de su casa. Luego, qué tan fácil o difícil es que se rehúsen a trabajar horas extras. Y la última es qué tan fácil o difícil es ajustar los horarios de trabajo para que sean compatibles con los de las escuelas y las guarderías infantiles. Bueno, los resultados, que son verdaderamente lo que se esperaba, digamos, lo más interesante fue que hay un vínculo de cuando las compañías priorizan, por ejemplo, que hayan más mujeres y que suben el estatus de las mujeres en la compañía y que les paguen mejor, resulta que eso trae como consecuencia que los hombres empiecen a pedir más licencias parentales. Y bueno, el dato trágico es que de esas 200 empresas, solo un 4% pensaba que había que subirle el sueldo a las mujeres, cuando lo que se ha visto es que hay una relación entre el lugar que tienen las mujeres también en las empresas y la flexibilidad con el tema de los permisos paternos. Esto, digamos, es una encuesta que quisimos reproducir en México cuando Patricia Mercado fue secretaria de Trabajo, y lo hicimos con Luis Telles, que estaba en la bolsa, ¿no?, para elegir a un grupo de empresas mexicanas para que respondieran esto. Y las preguntas realmente fueron, es decir, muy desconcertantes para los jefes de personal, porque no está instalado en nuestro país el debate de que conciliación trabajo-familia también implica no solo conciliar para las mujeres, sino conciliar para los hombres, ¿no? Y que la palanca de los permisos con el nacimiento de una criatura, pero luego las licencias también cuando un hijo se enferma o tiene un problema o algo, ¿no? Entonces, lo que nos dimos cuenta con esa investigación
fue la necesidad de que haya un debate público en México y a lo mejor volver a repetir, ¿no?, una encuesta más mexicanizada para las empresas. Muy bien, pues hay que poner el tema ahí en el sector privado también Claro, y documentar totalmente. esto. Gracias, Marta. Y Mauricio, vamos contigo. Gracias, pues fíjate que estoy muy en línea con lo que está diciendo Marta, porque el domingo pasado, Mario, fue el Día Mundial de Personas con alguna discapacidad. Estos días mundiales ya saben que pone las Naciones Unidas. Y en ocasión de ese día, esta organización que promovieron Bárbara Anderson y Katia de Artigues hace ya muchos años, como ustedes saben, Katia y Bárbara Anderson son madres de jóvenes con discapacidades. Y entonces, pues han creado un movimiento para respaldar a las personas que, como ha dicho Marta mil veces, necesitan cuidados, pero también a quienes cuidan, ¿no? Y es interesante porque ahora que vienen las campañas y hemos estado en esta agenda, Mario, de recordar los temas pendientes, bueno, Katia de Artigues y la organización Yo También, así se llama, Yo También, por si la quieren buscar en internet, en el 2018 le preguntó a todas las personas candidatas, a todas las personas que buscaban la presidencia, que se pronunciaran sobre el caso de las personas con discapacidad. Entonces, recuperan esas respuestas. Y entre ellas recuperan las del presidente Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, que mientras estuvo en campaña, y esto es interesante, pues ofreció un montón de cosas, ¿no?, para las personas con discapacidad. Por ejemplo, crear un instituto de atención a la discapacidad que trascendiera incluso a la CONADIS, a la comisión que ya existía en esta materia. Prometió incorporar personas con discapacidad al gabinete, dar accesibilidad física urbana y dar accesibilidad de información a las personas con alguna discapacidad. Prometió dar información útil, actualizada para quienes tienen problemas de cuidados con personas con algún tipo de discapacidad. Prometió incluso hacer ajustes a la educación para niñas, niños con discapacidad, de tal manera que en todas las escuelas fueran especialmente atendidos y atendidas. Ofreció rehabilitación gratuita. Todo esto viene de Yo También, está en esa página. Y ofreció dar una amplia programa, una política pública en colaboración con la sociedad civil. Lo que registra de todo este conjunto, esta organización Yo También, es que en realidad lo que ha sucedido en este sexenio es que le han dado un montón de recursos, y eso es buena noticia, a las personas con alguna discapacidad. Para 2024, Mario, Marta, 27.800 millones de pesos es el presupuesto que se entrega a las personas con discapacidad. Son 2.950 pesos bimestrales para pues 1 millón de personas que tienen alguna discapacidad. 2.950 pesos cada 2 meses para las personas con discapacidad, y ya suman casi 1 millón de beneficiarios. La pregunta que se hacen en Yo También, y que creo que es muy pertinente, es, una vez más, si repartir dinero, si dar dinerito, 2.950 pesos al bimestre, es suficiente para resolver este problema que enfrentan las personas con discapacidad y para quienes les ayudan a salir adelante. Y la respuesta que dan en Yo También y todas estas organizaciones asociadas, pues es que no. O sea, bienvenido el dinero, bienvenido el respaldo, pero de ninguna manera es suficiente como para resolver el problema que cotidianamente están enfrentando. Lo que se necesita es una mezcla que incluye, dicen, y cito Yo También, 3 piezas. 1, una política pública del Estado que con los recursos del Estado permita respaldar esas áreas en donde son estas personas con discapacidad especialmente débiles. Sí. En segundo lugar, se necesita la cooperación, como ha dicho Marta ya, de empresas y de sociedad civil para que efectivamente sea una política pública en el sentido más amplio de la palabra, no solo burocrática, digamos, sino pública en el sentido de abarcar a todas y a todas las personas que de alguna manera están vinculadas con
quienes necesitan ayuda, necesitan cuidados. Y sí, en tercer lugar, dar todas las modificaciones, tanto de infraestructura como de servicio, para que no queden fuera esas personas del acceso al resto de los satisfactores que ofrece el Estado, como la educación, etcétera. Yo creo que es muy interesante, sobre todo, y con esto cierro, Mario, Marta, es muy interesante porque otra vez estamos en campaña y otra vez estamos escuchando toda clase de problemas. Es muy importante no soltar esta pieza y que hace muy bien, yo también, creo yo, en recordarnos que cada campaña se ofrecen 1000 cosas, pero se cumplen pocas. En este sexenio se repartió mucho dinero, se está repartiendo dinero, pero nada más. Todo lo demás se ha dejado suelto. Y creo que vale la pena recordarlo. Por supuesto, Mauricio, qué bueno que lo haces. Te lo agradezco como siempre. Gracias, Mauricio, y gracias, Marta. Dios. Gracias. Gracias como siempre. Y nosotros vamos a una pausa, la última del día, para regresar con el doctor Mauricio Meshulam en la mesa de la agenda pública. Ya estamos de regreso, ya nos pescaron aquí platicando con el querido doctor Meshulam. Gracias, querido Mario. Como siempre, aquí cada domingo. Es que le estaba yo contando que cuando yo pienso en un internacionalista, digo, pero es que si yo fuera internacionalista quisiera ser como Mauricio. Ay, Meshulam. no es cierto. Claro que sí, sin lugar a dudas. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana? Mira, Mario, dentro de toda la serie de noticias que ha habido, ha pasado un poco de largo esta nota que es bien importante relacionada con la oficialización de la candidatura de Vladimir Putin para las elecciones presidenciales en Rusia en 2024. Y es probable que gane, decía. Es probable que gane. Sí, no, o sea. Pues es que. Pero mira, aquí venimos hablando de esto a lo largo de todos estos domingos que nos reunimos. Y si la audiencia recuerda, comentamos acerca de las reformas constitucionales, ¿te acuerdas? O sea, hablamos acerca de las reformas constitucionales que fueron llevadas a cabo en buena medida para que Putin se pudiera reelegir. Ahora, independientemente de que, claro, la probabilidad de su reelección es entre otras cosas porque total, sus adversarios o están en la cárcel o han sido envenenados o no están, tiene por ahí un par de adversarios para darle determinada credibilidad. Digo, y hay otro factor también muy importante, su nivel de aprobación es muy elevado, Mario. Uno dirá, no, es que esas encuestas no son correctas. Yo te aviento este dato. La agencia más importante de estudios de opinión, que es el Instituto Levada en Rusia, que lleva a cabo estos seguimientos, es calificada por el Kremlin como un agente extranjero. Agente extranjero es la etiqueta que te ponen normalmente para decir que eres un agente financiado por el extranjero y que, por lo tanto, eres una especie de enemigo del Kremlin. Entonces, cuando Levada te dice que tiene 80% de aprobación, no es una agencia institución oficial de ninguna manera. Ni oficiosa, claro. Ahora, y además, el otro factor, definitivamente, es verdad que no todo mundo va a contestar con sinceridad y en Rusia hay mucha gente que tiene temor a expresar sus críticas al presidente, pero si tú haces el comparativo de los estudios, tú vas a ver que sí hay momentos en donde la aprobación de Putin cae y luego se levanta, como por ejemplo, hace un año cuando se anuncia la movilización masiva de tropas, una medida para reclutar altamente para llevarlos a la guerra, claro. Es una medida altamente impopular y la aprobación de Putin cae. Lo interesante es que pasado este año, levanta. ¿En dónde está Rusia? Rusia se encuentra en una postura bastante cómoda, relativamente hablando, en términos de la guerra. Y sorteó todas las medidas para todas las medidas económicas las ha conseguido evadir, se ha ido recuperando paulatinamente. En la guerra ha logrado la estabilización del frente y en unos sitios ya está incluso a la ofensiva. El tema de Ucrania no se está mencionando en los medios en este momento. Estamos hablando de muchas otras. Lo de Israel, Hamas, Gaza se comió mediáticamente, pero también hay un agotamiento por parte de audiencias en distintas partes del mundo. Y luego los recursos no están fluyendo para Ucrania. No están fluyendo los recursos. Entonces, todas estas situaciones tienen su aprobación en niveles altos, sumado a que
ha habido claramente una guerra en contra de la oposición, en contra de los medios de oposición. Muchos de ellos han sido o cerrados o silenciados definitivamente. Fíjate quién es uno de sus opositores mayores que está en la cárcel. No sé si recuerdas que también lo mencionamos, Igor Girkin, que es uno de quienes estuvieron comentando, un ex militar que estuvo comentando toda la guerra en Ucrania y toda la situación, pero que se encuentra más a la derecha de Putin. Que su argumento es que Rusia ha sido demasiado suave con Ucrania y con Occidente. Sí, no es que sea el anti-Putin, es que es más todavía radical. No, y sí hay otras figuras que sí se oponen a la guerra, pero la realidad es que tiene esta elección prácticamente ganada. Y que además es el hombre que lleva en el poder ¿cuántos años? Porque fue primer ministro, presidente, primer ministro. Y recordemos que en el periodo previo a 2012, lo que hizo fue apoyar a uno de sus grandes aliados, Medvedev, que hoy en día es uno de los más vocales aliados de Putin. Y en ese momento Medvedev fue presidente, inmediatamente gana la presidencia y nombra a Putin primer ministro. Y no falta quien dice que en realidad Putin siguió gobernando durante todos esos años. Hasta 2012, que se vuelve a reelegir, cuando se muestra que Putin va otra vez a competir por las elecciones, aprovechando este hueco que decía que una persona puede gobernar Rusia durante 2 periodos y luego debe dejar de gobernar, pero no había una restricción a elegirse por un tercer periodo siempre y cuando no fuera continuo. Sí, al estilo de Porfirio Díaz y Manuel González. Y entonces estuvo Medvedev durante esos años, luego Putin tiene esta elección en 2012 frente a amplias protestas, pero al final de cuentas toma el poder. 2012 extiende además el periodo a 6 años, luego 2018, que es el periodo que está en curso, ahora viene 2024 y muy probablemente hasta 2030. Wow. Entonces, tenemos, Putin va a ser, si completa todos estos periodos, la persona que ha gobernado Rusia más tiempo desde Catalina la Grande, para que me entiendas. O sea, este es el nivel. Ahora, sin embargo, con todo y todo, sí hay un factor importante, porque tiene que ver qué tanta gente va a ir a votar y qué tanto logra mantener su respaldo, va a ser una señal respecto a cómo está manejando la economía y cómo está manejando el tema de la guerra. ¿Y esto va a ser en qué mes? Esto pues es el próximo año. Sí, es el próximo año, 2024. Bueno, vamos a ver, porque es uno de los personajes importantísimos. Claro, no se entiende hoy el mundo sin la figura de Putin, ¿no? Sin duda. Pues gracias, querido. Muchísimas gracias, querido Mario. Gracias a ti. Y es tiempo de que nos vayamos, pero ya sabe que la próxima semana vamos a estar de vuelta por acá. Después tomaremos algunos días de vacaciones, pero por lo pronto, el próximo domingo a las 11 de la mañana le esperamos con todo el equipo de la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica semana.